Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Hoy comenzamos con el estudio de la Constitución. La Constitución, nuestra norma fundamental, en la cúspide del ordenamiento jurídico. Muy importante para todas las oposiciones, quizá el tema más importante y común a todas las oposiciones y, por supuesto, muchas preguntas en los exámenes oficiales. En esta primera clase haremos una introducción a qué es la Constitución. Aprenderemos un poquito de historia sobre la evolución y la creación de nuestra Constitución, aprenderemos sus características fundamentales y aprenderemos su estructura. Haremos una pequeña introducción a la estructura de la Constitución en la que iremos profundizando en temas posteriores. Así que sin más, comenzamos a aprender la norma más importante de nuestro país, la Constitución. Comenzamos. La Constitución es la norma fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es el conjunto de derecho de una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen en una sociedad, en un lugar en concreto y en una época determinada. El ordenamiento jurídico se suele representar en forma de pirámide, colocando en la cúspide la Constitución y a partir de ella, bajando de niveles, el resto de leyes y de normas de dicho ordenamiento jurídico. Es decir, la Constitución es la norma suprema de la que dependen todas las demás normas. Es la supernorma. Veamos ahora un poco de historia con respecto a la Constitución. Tras la muerte de Franco, es proclamado rey de España Juan Carlos I de Borbón. Las anteriores leyes fundamentales franquistas ya no nos servían para nada y comienza un nuevo proceso que conllevará al actual sistema democrático español. En primer lugar, se aprueba la Ley para la Reforma Política, Ley 1/1977 de 4 de enero. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones generales. Las nuevas Cortes se marcan como objetivo fundamental elaborar nuestra Constitución. Se crea para ello la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso de los Diputados y dentro de esta se crea la Ponencia Constitucional encargada de redactar el texto de la futura Constitución. Los ponentes, a los que se les llamó padres de la Constitución, fueron los siguientes: Jordi Solé Tura, por el Grupo Parlamentario Comunista; Miquel Roca Junyent, por el Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana; José Pedro Pérez Llorca y Rodrigo, por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático; Gregorio Peces Barba Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista; Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático; Manuel Fraga Iribarne, por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular; Gabriel Cisneros Laborda, por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático. Ambas cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, por separado, aprueban el texto de la Constitución el 31 de octubre de 1978. El 6 de diciembre de 1978 se aprueba mediante referéndum. La Constitución es sancionada y promulgada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. ¿Y esto qué es? Bueno, según el artículo 62 de nuestra Constitución, corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes. La sanción es un acto formal por el que una autoridad pública aprueba una norma jurídica. Históricamente correspondía al Rey sancionar las leyes, es decir, aprobarlas. Al mismo tiempo, esto le otorgaba otro poder, que era el de vetarlas, es decir, esta ley no me gusta, fuera. Con nuestra actual Constitución
realmente el rey no tiene ninguna potestad legislativa, es decir, no pinta nada en la creación o aprobación de las leyes, y mucho menos en prohibirlas, en vetarlas. Se ha mantenido la terminología monárquica histórica y el rey es quien debe sancionar las leyes, aunque ya sabéis que no tiene ninguna capacidad, ninguna potestad legislativa para poder no sancionarlas si es lo que le apetece. No puede, simplemente llega y dice sanción. Así que recordad, sanción, acto formal por el que una autoridad pública aprueba una norma jurídica. La promulgación es un acto solemne en virtud del cual se constata que una disposición aprobada por las Cortes Generales cumple con todos los requisitos legales y formales para poder convertirse en una norma jurídica. A partir de la promulgación se da la orden de la publicación para que esta nueva norma o ley entre en vigor y sea de obligado cumplimiento a partir de la fecha en la que se indique. Por lo tanto, promulgación, acto solemne en virtud del cual se comprueba que una disposición cumple con todas las normas formales y legales para convertirse en una norma jurídica. La Constitución se publica en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978 y entra en vigor ese mismo día, como indica su disposición final. Fechas claves, por lo tanto, con respecto a la Constitución española y muy importantes: aprobación, 31 de octubre de 1978, ratificación, 6 de diciembre de 1978, sanción, 27 de diciembre de 1978, publicación, 29 de diciembre de 1978. Vamos a ver y aprender a continuación las características de nuestra Constitución, muy importantes, muy preguntables. Es una Constitución extensa, por el número de artículos que tiene y por su complejidad. En comparación con otras constituciones, la de 1978 es de las más extensas. Es formal y escrita, ya que se plasma como un texto escrito que ha sido aprobado por un proceso político. Está incompleta. Numerosos artículos remiten a su desarrollo mediante leyes orgánicas. Está influenciada por otras constituciones, como la española de 1931 y constituciones europeas como la Constitución italiana de 1947. También está influenciada por textos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Tiene origen popular, siendo monárquica y parlamentaria, ya que está elaborada y redactada por un parlamento que fue elegido mediante sufragio universal. Es rígida, debido a su complicado proceso de reforma. Tiene valor normativo, ya que es una fuente de derecho que establece unas pautas que regulan la normativa. Y es flexible, lo que permite gobernar con diferentes ideologías. La Constitución española se compone de un preámbulo seguido de un total de 169 artículos. Estos artículos están repartidos entre un título preliminar y 10 títulos numerados del 1 al 10. Además, cuenta con 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una disposición final. La Constitución tiene una parte dogmática que se centra en reconocer los principios constitucionales que inspiran nuestro orden político del Estado y está formada por el título preliminar y el título 1. Y una parte orgánica que establece la estructura de los poderes del Estado
y la forman los títulos del 2 al 10. Un momento. Pero, ¿qué es eso de una parte dogmática y una parte orgánica? La parte dogmática de una constitución, de cualquiera de ellas o de la nuestra, es aquella que consagra los valores superiores de una sociedad, los principios y fines estatales, las libertades que hay que proteger, los derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando decimos el castellano es la lengua española oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Este es un artículo perteneciente a la parte dogmática, un principio. La parte orgánica determina la estructura del Estado, sus órganos, sus competencias, su jerarquía, su funcionamiento. Es decir, órgano a órgano determina cómo funciona cada órgano, de quién depende y qué competencias tiene. Pero un momento. Si hemos dicho que la parte orgánica de nuestra Constitución hace referencia a los órganos del Estado, ¿por qué el título 10, que es la reforma constitucional, la metemos en la parte orgánica? Pues tenéis razón, aunque en ciertos libros y ciertos autores se refieren a la parte orgánica como los títulos del 2 al 10, vamos a hacer una división más correcta. Nuestra parte orgánica va a ser de los títulos del 2 al 9. Por lo tanto, tenemos la parte dogmática, la parte orgánica y nos queda el título 10. A esta lo vamos a llamar reforma constitucional. Así que lo vamos a dejar mucho mejor de cara al examen y para aprenderlo bien. Parte dogmática, título preliminar y título 1. Parte orgánica del título 2 al título 9 y reforma constitucional, título 10. Venga, a arreglarse. Así es como lo vamos a aprender y como vamos a contestar en el examen. Vamos a estudiar a continuación y en profundidad la estructura de la Constitución. Estructura de la Constitución española. Preámbulo. Título preliminar. Compuesto por los artículos 1 a 9. Título primero. De los derechos y deberes fundamentales. Compuesto por artículo 10. Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros. Artículos 11 a 13. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Artículos 14 a 38. Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículos 39 a 52. Capítulo cuarto. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículos 53 a 54. Capítulo quinto. De la suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. Título segundo. De la Corona. Compuesto por artículos 56 a 65. Título tercero. De las Cortes Generales. Compuesto a su vez por capítulo primero. De las Cámaras. Artículos 66 a 80. Capítulo segundo. De la elaboración de las leyes. Artículos 81 a 92. Capítulo tercero. De los tratados internacionales. Artículos 93 a 96. Título cuarto. Del Gobierno y de la Administración. Compuesto por artículos 97 a 107. Título quinto. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Compuesto por artículos 108 a 116. Título sexto. Del Poder Judicial. Compuesto por artículos 117 a 127. Título séptimo. Economía y Hacienda.
Artículos 128 a 136. Título octavo. De la Organización Territorial del Estado. Compuesto por: Capítulo primero. Principios generales. Artículos 137 a 139. Capítulo segundo. De la Administración local. Artículos 140 a 142. Capítulo tercero. De las comunidades autónomas. Artículos 143 a 158. Título noveno. Del Tribunal Constitucional. Artículos 159 a 165. Título décimo. De la Reforma Constitucional. Artículos 166 a 169. 4 disposiciones adicionales. 9 disposiciones transitorias. 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. Volvamos al título primero, capítulo segundo. Dentro del título primero de la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, tenemos el capítulo segundo, derechos y libertades. Este capítulo se divide en 2 secciones. Por un lado, el artículo 14, por otro lado, la sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, artículos 15 a 29, y la sección segunda, de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38.